Sailburu jauna, urtebete baino gehiago daramagu entzuten gizarte laguntzei eta gizarte eskubidei buruzko hausnarketa sakona egingo duzuela. Hainbat forotan, komunikabidetan, baieztatu duzue sistemari buruz hausnarketa nahi duzuela. Baina momentuz tamalez bakarrik murrizketen berri dugu, gaur maigaineratu duguna bezalakoa. Agi ezarri zen gobernu sozialistak deberi egin zion murrizketari aurre egiteko. Hain zuzen ere, murrizketak zenbatekoetan eta errolda urteetan. Agi indarrean jarri zen sistematik kanpo geratzen ziren pertsona horiei guztiei laguntzeko. Atzera bota ez duzuen murrizketa batengatik. Ustedes han recortado sobre un recorte. Y mientras tanto escuchamos en una tertulia, señora Ana Sagasti, decir que todas las modificaciones que se quieran plantear en cuanto a la RGI deben hacerse en ese Parlamento. Pero parece que al señor Ana Sagasti se le olvida que este grupo lo ha traído aquí más de una ocasión y ustedes no han querido debatir. ¿Y en qué se escuda el PNV para cargarse de un plumazo la AGI? Dicen que lo han contrastado con el tercer sector. Nosotras también, y no están precisamente de acuerdo con que se elimine esta ayuda. Lo hemos visto por las concentraciones y hoy mismo, además, aparece en los medios de comunicación. Se escudan en que no es una medida equitativa y que hay que prestar los mismos derechos en todos los territorios. Y estamos de acuerdo. Pero si quieren equidad y equiparar derechos en todos los territorios, háganlo ustedes por arriba, no por debajo, no recortando. Si quieren equiparar derechos, acaben con el recorte sobre la RGI impuesto en el año 2011. Porque sin ese recorte, la AGI no hubiera hecho falta. Y otra de las excusas que estamos escuchando por parte del PNV para acabar con la AGI es que esta produce un efecto llamada. El número de personas extranjeras que ha llegado a Guipúzcoa se ha reducido, no hay efecto llamada, pero ustedes han eliminado una ayuda a 1.500 familias, con unos 700 menores a su cargo. Grave es la retirada de la AGI, pero el argumento que utilizan lo es mucho más, porque tiene un claro tinte xenófobo. Exactamente igual que la encuesta que han tenido que retirar de Irekia gracias a nuestra denuncia, igual de xenófobo. Y cuando el señor Maroto puso en marcha su estrategia xenófoba para poner a la ciudadanía en contra de los inmigrantes por ir a por un puñado de votos, ustedes se posicionaron en contra y salieron públicamente junto con nosotros y con los socialistas para denunciar su estrategia. Hoy están ustedes comportándose de la misma manera que el señor Maroto. Están utilizando sus mismos argumentos. Ya nos explicarán ustedes con qué fin. Lo que hoy recoge los medios de comunicación sobre Cáritas dice esto. Toda herramienta que refuerce o ayude al desarrollo del sistema de protección social lo valoramos como algo positivo. Por el contrario, todo lo que suponga establecer límites, restricciones o supresiones lo consideramos como algo negativo. EH Bildu suscribe esas afirmaciones y lo comparte. ¿Usted, señor consejero, comparte esas afirmaciones? Creo que eso sí que me puede contestar. Lo que no se puede hacer, señor Toña, es abrir los brazos públicamente y recibir públicamente contándolo en los medios de comunicación a los refugiados y luego dar la espalda a estas personas. Eskerrik asko, Blanco Anderea. Toña jauna, zurea da hitza.